¿Qué sucede cuando un solo acto de crueldad ocurre a 35.000 pies de altura? En un vuelo de rutina de Nueva York a Los Ángeles, una dedicada azafata, una mujer con un historial impecable de 20 años, toma una decisión que destroza la dignidad de una joven pasajera. Ella toma una comida llena de algo más que comida, y la arroja a la basura como si fuera basura. Pero lo que ella no sabe es que cada uno de sus movimientos está siendo observado. No solo por los demás pasajeros, sino por el hombre que tiene toda su carrera en sus manos. En los próximos 5 minutos, un acto de crueldad mezquina chocará con el poder máximo, desencadenando una reacción en cadena que cambiará vidas para siempre. Esta no es solo una historia sobre un despido. Se trata de lo que sucede cuando el karma decide tomar el control. El aire y la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy vibraban con una mezcla única de energía frenética y pacientes cansados. Era una sinfonía de ruedas de equipaje rodantes, anuncios multilingües y el zumbido bajo de 1000 historias de vida diferentes que convergían y divergían. Para Amara Washington, fue la apertura al resto de su vida. A sus 21 años, poseía una intensidad tranquila que a menudo hacía que la gente la mirara 2 veces. No eran solo sus rasgos llamativos. Pómulos altos, ojos oscuros e inteligentes y trenzas intrincadamente tejidas con un solo hilo de oro brillante. Pero por la forma en que se comportaba, caminaba con un propósito que parecía abrir un camino a través del caos. Su mochila colgaba de un hombro y un ejemplar muy querido de un libro de texto sobre sistemas de propulsión debajo del brazo. Hoy, ese propósito fue el vuelo 815 de Adesia Airlines sin escalas a Los Ángeles. Pero Los Ángeles no era el destino. Era la puerta de entrada. La esperaba una pasantía de verano en Astronomics, un nombre que provocaba escalofríos de emoción en todos los estudiantes de ingeniería aeroespacial. Era la Liga Mayor, el lugar donde se forjaba el futuro del vuelo, y la habían elegido a ella. Amara aferró su tarjeta de embarque, el papel crujiente, un símbolo tangible de sus sueños. Encontró su puerta B42 y se acomodó en un asiento con vista a la pista. Abajo, la tripulación de tierra, como hormigas con chalecos amarillos fluorescentes, se arremolinaba alrededor de un colosal Boeing 777. Sus 2 motores prometían desafiar la gravedad y llevarla hacia el futuro. Sintió una afinidad con esa máquina, una maravilla de la ingeniería, un testimonio del ingenio humano. Quería entender cada remache, cada línea hidráulica, cada secreto. Abrió la cremallera de una pequeña bolsa térmica que estaba a sus pies. El aroma que emanaba era un contrapunto cálido y reconfortante al aire estéril del aeropuerto. Era el olor de casa. Dentro había un recipiente transparente lleno del arroz Olof de su abuela, vibrante con tomates y pimientos, y adornado con pollo que había sido marinado durante un día entero. A su lado había una pequeña porción de plátanos fritos, cuya dulce caramelización equilibraba perfectamente el sabroso arroz. Ahora escúchame, pequeña, le había dicho su abuela, Nana Rose, esa mañana. Con las manos arrugadas pero fuertes, cerró la tapa del recipiente. Ya sabes cómo se te revuelve el estómago cuando estás nerviosa, y sabes que no puedes comer esa comida de avión con tu alergia. Esta es fuerza para tu viaje. Cada grano de arroz es una oración, y cada trozo de pollo es una bendición. Amara tenía una alergia grave e inusual a un conservante alimentario específico, uno comúnmente usado en comidas de aerolíneas y empaquetadas producidas en masa. No era potencialmente mortal, pero sí debilitante, causando fuertes calambres estomacales y migrañas que podían durar días. Comenzar la pasantía más importante de su vida en esa condición era impensable. Así que la comida de Nana Rose era más que solo comida. Era medicina, amor y tradición envasadas en un Tupperware. Era el ancla que conectaba su pasado con el futuro hacia el que volaba con tanto entusiasmo. Mientras estaba sentada allí, Amara releyó el correo electrónico de aceptación de Astronomics por enésima vez. Las palabras de la doctora Lena Petrova, jefa de la división de investigación,
quedaron grabadas en su memoria. Su proyecto de último año sobre mezclas de combustibles no convencionales mostró un nivel de pensamiento innovador que rara vez vemos a nivel universitario. Tenemos grandes expectativas para usted, señorita Washington. El peso de esas expectativas era grande, pero fue un buen peso. Era la satisfacción de un desafío para el que sabía que estaba lista. Cerró los ojos, imaginando los esquemas, los túneles de viento, los simuladores. Estaba lista. Solo necesitaba subir a ese avión. Un hombre se sentó a unos asientos de distancia. Era modesto, vestía vaqueros desgastados, una camiseta descolorida de un grupo musical y una barba descuidada que sugería que no había visto una navaja en una semana. Parecía cansado, integrándose a la perfección con el grupo de viajeros cansados. Sacó una novela de bolsillo, con la portada arrugada y desgastada, y desapareció entre sus páginas. Amara apenas registró su existencia. Su atención estaba en el avión, el cielo y el arroz Jollof en su bolso que la mantendría a flote. Finalmente, llegó el anuncio. Ya estamos listos para embarcar en el vuelo 815 de Adesia Airlines con servicio directo a Los Ángeles. La energía en la puerta cambió. El zumbido bajo se agudizó hasta convertirse en el crujido de las maletas y el clic de los cinturones de seguridad al desabrocharse. Amara se puso de pie, con el corazón acelerado. Se unió a la fila de su grupo de embarque, sosteniendo con cuidado su bolso de mano en una mano y su futuro en la otra. Al subir a la pasarela, con el rugido de los motores cada vez más fuerte, experimentó una profunda sensación de transición. Dejaba atrás a la niña que era y se ponía en la piel de la mujer en la que estaba a punto de convertirse. No tenía ni idea de que en este vuelo esa transición se pondría a prueba de una forma que jamás hubiera imaginado. Brenda Walls consideraba la cabina principal del Boeing 777 su reino. Era la azafata senior, un título que se había ganado durante 22 años de servicio en Adesia Airlines. Su uniforme estaba inmaculado, su cabello rubio recogido en un recogido tan ceñido que parecía desafiar las leyes de la física, y su sonrisa era una clase magistral de cortesía corporativa. Brillante, fija y sin revelar nada. Pero bajo esa apariencia pulida, Brenda se estaba desgastando. 22 años lidiando con bebés que lloraban, borrachos agresivos, emergencias médicas y la interminable e ingrata tarea. El hecho de servir café tibio le había erosionado el alma. Antes le encantaba el romanticismo de viajar, pero ahora solo era una serie de aire acondicionado, cocinas estrechas y pasajeros que la trataban como a una camarera de vuelo. Hoy fue particularmente malo. Su coche se negaba a arrancar. Su hijo adolescente había anunciado que iba a suspender álgebra y había tenido una acalorada discusión con un agente de embarque sobre las comidas de la tripulación. Sintió un resentimiento amargo y familiar burbujeando en su estómago. Era una profesional, una parte vital de la compleja maquinaria que garantizaba la seguridad de cientos de personas. Sin embargo, se sentía invisible y completamente despreciada. Su mirada recorrió a los pasajeros que entraban en la cabina. Los clasificó al instante. Una cínica abreviatura desarrollada a lo largo de 2 décadas. El primerizo ansioso, el empresario engreído, los padres abrumados. Y entonces vio a Amara Washington. Los ojos de Brenda se entrecerraron levemente. Vio a una joven negra, con el pelo recogido en lo que Brenda mentalmente y con desdén llamó esas trenzas complicadas, caminando con un aire de una confianza que la mente hastiada de Brenda inmediatamente tradujo en arrogancia. Observó a Amara colocar cuidadosamente su mochila en el compartimento superior y luego colocar meticulosamente una pequeña bolsa de mano debajo del asiento frente a ella. La alarma interna de Brenda, la que alertaba a los posibles infractores, se activó. El vuelo iba lleno, una situación estresante de máxima capacidad. Mientras Brenda se movía por la cabina, realizando sus comprobaciones previas al vuelo, mantenía su sonrisa fingida, pero sus movimientos eran bruscos y su voz entrecortada. Señor, su bolso debe ir completamente debajo del asiento. Señora,
Esa computadora portátil necesita ser apagada ahora. Su cinturón de seguridad, por favor. Bien ajustado sobre su regazo. Ella era la reina de este dominio, y su ley principal era el cumplimiento. Las reglas no eran solo directrices. Eran la delgada carcasa de aluminio que los protegía a todos del caos a 35.000 pies. O eso se decía a sí misma. En realidad, hacer cumplir las reglas le daba una pizca del control que sentía que estaba perdiendo en todos los demás aspectos de su vida. Aproximadamente una hora después del despegue, el asiento. La señal del cinturón sonó. La cabina se acomodó al ritmo familiar de un vuelo de larga distancia. Comenzó el servicio de bebidas. Brenda empujó el pesado carrito por el pasillo, con una sonrisa inquebrantable. Llegó a la fila de Amara. ¿Algo de beber?, preguntó Brenda con tono monótono. Solo un poco de agua, por favor. Sin hielo, respondió Amara, con una pequeña sonrisa cortés. Brenda sirvió el agua y se la entregó, mirando la bolsa a los pies de Amara. Un momento después, mientras el servicio continuaba, vio a Amara agacharse y colocar la bolsa sobre su regazo. Se abrió la tapa de un recipiente de plástico y un aroma rico y desconocido, especiado y sabroso, inundó el pasillo. Para Brenda, esto era el fin, una flagrante violación. La regla era clara. Para la seguridad y comodidad de todos los pasajeros, solo se pueden consumir a bordo los alimentos y bebidas servidos por la tripulación. Era una regla que había aplicado miles de veces. Pero hoy, impulsada por su mal humor y su juicio precipitado sobre la joven en asiento 24B, no lo vio como una infracción rutinaria, sino como una afrenta personal, un desafío a su autoridad. Terminó de servir la fila y luego se dio la vuelta, estacionando el carrito para bloquear el pasillo. Se quedó de pie junto a Amara, su sombra proyectando su sombra sobre el libro de texto abierto. «Disculpe», dijo Brenda, con una voz que ya no era agradable. Era fría y dura como acero pulido. Amara levantó la vista, con un plátano a medio camino de la boca. «Sí, puedo oler eso desde la cocina», dijo Brenda, no como una observación, sino como una acusación. «Ya conoce las reglas. No se permite comida del exterior en este avión». Los pasajeros de los asientos contiguos, una pareja joven, de repente encontraron la tarjeta de seguridad en el bolsillo del respaldo intensamente fascinante. Al otro lado del pasillo, el hombre desaliñado con la camiseta descolorida, que había estado leyendo su libro, la bajó lo justo para que sus ojos se asomaran por encima. Se llamaba Harrison Thorne, aunque nadie en el manifiesto lo sabía. Volaba bajo el seudónimo de Harry Peterson, una reserva de última hora en clase turista hecha específicamente para observar a una tripulación que había sido objeto de un número inusualmente alto de evaluaciones de desempeño dispares. El nombre de Brenda Walls había aparecido varias veces, elogiada por su eficiencia por algunos, criticada por su actitud brusca por otros. Estaba allí para verlo con sus propios ojos, y ahora tenía un asiento en primera fila. A Amara le sorprendió el tono agresivo de la azafata. Había sido discreta, sus movimientos cuidadosos, precisamente para no causar molestias. Su mirada pasó del rostro severo de Brenda a la comida de su abuela. «Oh, lo siento mucho», Amara dijo, con voz tranquila y respetuosa. «Tengo una alergia alimentaria grave a un conservante específico». Revisé la política de la aerolínea en línea y decía que se podían hacer excepciones por requisitos médicos o dietéticos. «No puedo comer la comida que me sirves». Ella estaba siendo honesta, clara y no confrontativa. Ella asumió que esta simple explicación resolvería el problema. Ella estaba equivocada. Para Brenda, la explicación sonó como una excusa. Una historia inventada por alguien que pensó que las reglas no se aplicaban a ellos. Su resentimiento latente encontró su objetivo. «Señora, el requisito dietético suele implicar pedir una comida especial antes del vuelo. Una comida sin gluten, una comida vegana. Nosotros las ofrecemos», replicó Brenda,
alzando la voz lo justo para llamar la atención de las filas circundantes. Eso no significa que puedas llevar tu propio picnic a bordo. El olor molesta a los demás pasajeros. Esto era una mentira. Nadie se había quejado. El aroma estaba contenido, y la pareja que estaba junto a Mara aún no había levantado la vista, pensando que eran sordos, pero la acusación flotaba en el aire, diseñada para avergonzar. Amara sintió una oleada de calor subir por su cuello, pero sostuvo la mirada de Brenda. Ella no se pondría nerviosa. Lo entiendo, pero mi alergia es a una sustancia química específica, el benzoato de sodio, que suele encontrarse en alimentos preparados, incluso en los pedidos especiales. Es más seguro para mí de esta manera. Prometí ser rápido y limpiar todo. Al otro lado del pasillo, Harrison Thorne observaba el intercambio con expresión ilegible. Vio a un miembro de la tripulación intensificando una situación, no desescalándola. La vio usando la humillación pública como una herramienta de cumplimiento. Vio a Amara, una joven pasajera, manejar la confrontación con una gracia y madurez de las que Brenda, la veterana de 20 años, carecía enormemente. Brenda se cruzó de brazos. Ya no se trataba de una regla. Fue una batalla de voluntades. La política existe por una razón. Tenemos pasajeros con alergias graves transmitidas por el aire. Los cacahuetes, por ejemplo. No podemos permitir que se abran alimentos desconocidos en una cabina sellada. Es un problema de seguridad. Era un punto válido en teoría, pero lo estaban utilizando como arma. La comida de Amara no contenía ningún alérgeno común de alto riesgo. Puedo asegurarle que aquí no hay nueces ni ningún otro alérgeno importante, afirmó Amara. Su voz aún era firme, aunque un temblor de frustración comenzaba a formarse. Es solo arroz y pollo. Realmente necesito comer algo en este vuelo de 6 horas. Brenda se inclinó más cerca y su voz bajó a un siseo bajo y amenazante. ¿Se niega usted a cumplir una instrucción de la tripulación de vuelo, señorita? Esta era la opción nuclear. La frase era una amenaza directa, que implicaba graves consecuencias, incluso la expulsión del vuelo o el encuentro con las autoridades al aterrizar. Fue diseñado para aterrorizar al pasajero y lograr que se sometiera. La mente de Amara corría. Todos sus sueños, la astronomía, las prácticas, su futuro, de repente se sentían frágiles. Un informe de una aerolínea podría arruinarlo todo. Todo por culpa de un contenedor de arroz. La injusticia que esto supuso fue una píldora amarga. Miró el rostro implacable de Brenda, la seguridad en sus ojos, y supo que había perdido. Seguir discutiendo solo empeoraría las cosas. Tras respirar profundamente, Amara volvió a colocar la tapa en el recipiente lenta y deliberadamente. El clic resonó en el tenso silencio de la fila. Ella no parecía derrotada, sino más bien una estratega haciendo una retirada táctica. Ella colocó el recipiente nuevamente dentro de la bolsa de mano a sus pies. Está bien, dijo Amara con voz tranquila pero firme. Lo guardaré. Una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de la boca de Brenda. Victoria. Ella había afirmado su dominio. Ella había obligado a la muchacha arrogante a obedecer. Pero no había terminado. Para Amara no fue suficiente simplemente guardar la comida. Brenda necesitaba hacer una declaración final e innegable de su poder. No, dijo Brenda, nuevamente en voz alta para que todos la oyeran. No lo guardarás sin más. Ya lo abriste. Ahora se considera un desperdicio. Ella se agachó, con movimientos sorprendentemente rápidos, y agarró toda la bolsa del suelo, a los pies de Amara. Amara jadeó y extendió la mano como para detenerla. Espera, ¿qué estás haciendo? Me deshago de él según las normas. Brenda espetó, sosteniendo la bolsa lejos de ella como si estuviera contaminada. Esto debería haber sido declarado en la puerta. Ella giró sobre sus talones y marchó por el pasillo hacia la cocina trasera, con la bolsa de mano balanceándose en su mano. Contenía la comida de Amara, el amor de su abuela, su conexión con su hogar,
y Brenda lo llevaba como una bolsa de basura. Amara se quedó allí atónita y en silencio. Su rostro era una máscara de incredulidad y profunda humillación. Ella no lloró. Ella no gritó. Ella simplemente miraba al frente, con sus ojos oscuros fijos en el respaldo del asiento frente a ella, pero sin ver nada. En ese momento, toda la cabina, con su aire reciclado y sus motores zumbando, se sintió como una jaula. Al otro lado del pasillo, Harrison Thorne colocó lenta y deliberadamente un marcapáginas en su novela y cerró la tapa. Ya había visto suficiente. La fase de observación de su vuelo había terminado. La cocina trasera de un Boeing 777 es un espacio metálico reducido, un mundo aparte de la cabina de pasajeros. Es un lugar de conversaciones silenciosas de la tripulación, carros traqueteando y el zumbido omnipresente de los aviones. Para Brenda, era su santuario, su espacio detrás del escenario. Entró con paso triunfal, sosteniendo el bolso de Amara. Un asistente de vuelo junior, un joven llamado Ken, estaba organizando las tazas de café. Él levantó la vista cuando Brenda entró. ¿Todo bien por ahí? Solo estamos lidiando con un pasajero que cree que las reglas son opcionales, dijo Brenda con voz despreocupada. Caminó hacia el compartimento de basura, una pequeña puerta con resorte diseñada para basura, y sin dudarlo un momento, metió la bolsa entera dentro. La bolsa, que contenía el jollof cuidadosamente preparado, el arroz, los plátanos y una pequeña nota de Nana Rose que Amara ni siquiera había visto todavía, desapareció. Brenda cerró la puerta. El sonido metálico era un sonido de absoluta finalidad. Ella se giró, sacudiéndose las manos en un gesto de sombría satisfacción. Problema resuelto. Ken parecía inquieto. Tiraste todo su bolso. Ella abrió comida no autorizada en la cabina después de que le dijeron que no lo hiciera. Es un desperdicio. Brenda manifestó su tono desafiándolo a desafiarla. Ken, conociendo la antigüedad y el temperamento de Brenda, sabiamente no dijo nada más y volvió a sus tazas de café. Brenda sintió una oleada de adrenalina, de esas que vienen después de un conflicto. Ella había hecho cumplir las reglas. Ella había mantenido el orden. Ella se sintió poderosa. Fue una sensación fugaz y vacía. Pero por ahora, fue suficiente. De vuelta en el asiento 24B, Amara permaneció inmóvil. La humillación pública fue una marca caliente en su piel. Sintió las miradas curiosas y compasivas de los demás pasajeros. Sintió que su estómago rugía, un doloroso recordatorio del vacío que era tanto físico como emocional. La habían perseguido, menospreciado y despojado de una parte de su patrimonio, todo bajo el pretexto de una regla mezquina. Una lágrima caliente amenazó con derramarse, pero ella luchó contra ella con una fuerza de voluntad feroz. Ella no le daría esa satisfacción a esa mujer. Menos de un minuto después de que Brenda hubiera desaparecido en la cocina, el hombre del otro lado del pasillo, el viajero desaliñado con la camiseta descolorida, se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Se movió con una sorprendente falta de torpeza para un hombre de su tamaño, entrando al pasillo con un propósito silencioso. Caminó hacia la parte trasera del avión, con expresión impasible, entró en la cocina y su presencia llenó de inmediato el pequeño espacio. Brenda se giró y su sonrisa de servicio al cliente regresó a su lugar, aunque vaciló ligeramente al ver a este pasajero de aspecto poco impresionante en su lugar de trabajo. Señor, ¿puedo ayudarle? El baño está al otro lado. Harrison Thorne ignoró la pregunta. Miró a Ken, el asistente más joven. ¿Cómo te llamas, hijo? Preguntó, con voz inesperadamente tranquila y profunda. Ken. Kenji Tanaka. Kenji, por favor, sube a la cocina delantera y dile a Sara, la asistente principal, que necesito verla de regreso aquí ahora. Dijo su nombre, Sara, con una autoridad que hizo que tanto Brenda como Ken se congelaran. ¿Cómo supo este pasajero el nombre del asistente principal? El entrenamiento de Brenda comenzó. Señor, esta área es solo para la tripulación.
Debes regresar a tu asiento inmediatamente. Thorne volvió su mirada hacia ella. El aspecto cansado y modesto había desaparecido. Ahora sus ojos eran agudos, enfocados y tenían un poder que contrastaba totalmente con su ropa. Estoy en mi asiento, Brenda, dijo, mientras su nombre salía de su boca con escalofriante familiaridad. Mi asiento real es el 1A, pero hoy vuelvo aquí para ver cómo tratan mis empleados a mis clientes. Y lo que acabo de presenciar es, sin duda, la muestra más atroz de abuso al cliente que he visto en mis 15 años en esta industria. La cara de Brenda se puso blanca. La sangre se le fue tan rápido que se sintió mareada. Mis empleados, mis clientes. Las palabras resonaron en la pequeña cocina, más fuertes que el rugido de los motores. No tenía sentido. Su mente buscaba afanosamente una explicación. Un gerente, un director regional. En ese momento, Sarah, la azafata principal, entró apresuradamente con expresión preocupada en su rostro. Kenji dijo, Harry. Ella se detuvo en seco cuando lo vio. Sus ojos se abrieron en sorpresa y reconocimiento. Señor Thorne, ¿qué está haciendo aquí atrás? No sabíamos que estabas en este vuelo. Espina. El nombre golpeó a Brenda como un golpe físico. Harrison Thorne, el mítico y casi legendario CEO de Hades y Airlines. El hombre cuyo rostro apareció en la portada de las revistas Forbes y Fortune. El hombre que revolucionó la aerolínea con su enfoque en la experiencia del cliente y el empoderamiento de los empleados. Se suponía que sería un visionario experto en tecnología con un traje a medida, no un tipo desaliñado con una camiseta de rock leyendo una novela desgastada en clase turista. El mundo entero de Brenda se inclinó sobre su eje. Ella se apoyó contra el mostrador, sus piernas repentinamente débiles. El poder que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazado por un miedo frío y repugnante. La voz de Thorne era baja, controlada, pero vibraba con una furia fría. Sarah, tengo una situación aquí. A una pasajera del vuelo 24B, la señorita Amara Washington, le confiscaron por la fuerza y tiraron a la basura sus pertenencias, una comida que necesitaba por una condición médica documentada, por parte de un miembro de la tripulación. Miró directamente a Brenda, sus ojos como trozos de hielo. Un acto realizado no por seguridad, sino por lo que observé como un grotesco abuso de autoridad. Sarah miró desde el rostro furioso de Thorne al rostro aterrorizado de Brenda. «Brenda, ¿qué hiciste?» Brenda abrió la boca, pero solo salió un chillido ahogado. Ella trató de encontrar las palabras para defenderse. Las reglas fuera de la comida. Solo estaba haciendo cumplir la política. No te atrevas a hablarme de política. Thorne intervino, bajando aún más la voz, haciéndola más amenazante. Yo escribo la política, y nuestra política se basa en una base de empatía, discreción y desescalada. Utilizaste la política como arma para humillar a una joven. Mintió sobre las quejas de los pasajeros. Convirtió un problema menor en un incidente mayor. Elegiste la crueldad cuando tenías una docena de opciones mejores. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio de la cocina. Hiciste esto delante de mis clientes. Hiciste esto en mi avión. Y lo hiciste mientras llevabas el uniforme de mi empresa. Él miró a Sarah. Sarah, a partir de este momento, Brenda Walls queda relevada de sus funciones. Ella ya no es empleada de Hades y Airlines. Ella permanecerá confinada en un asiento de salto de la tripulación durante el resto de este vuelo. Ella no interactuará con otro pasajero. Será recibida por recursos humanos y seguridad al aterrizar en Los Ángeles. ¿Eso queda entendido? La sentencia fue dictada. El hacha había caído. 5 minutos. Habían pasado menos de 5 minutos desde que Brenda cerró triunfalmente la puerta del compartimiento de desechos. 5 minutos entre ser la reina de la cabina y una empleada despedida. Brenda lo miró fijamente. Su mente se negaba a procesar la realidad. Despedido. No puedes. No puedes despedirme al aire. Tengo 22 años.
Tus 22 años de servicio se han vuelto insignificantes por 5 minutos de malicia, dijo Thorne con una voz carente de toda simpatía. Eres un lastre que no toleraré. Ahora, por favor, tome asiento. Sarah se encargará de tus tareas. El veredicto fue absoluto. Brenda, la otrora poderosa azafata de mayor rango, pasó tambaleándose junto a él, con el rostro convertido en una máscara de absoluta devastación, y se desplomó en el asiento plegable más cercano. Su reinado sobre el vuelo 815 terminó de la manera más brutal y definitiva imaginable. La atmósfera en la cocina había pasado de tensa a furiosa. Sarah, la asistente principal, parecía pálida pero profesional. Ella asintió con la cabeza hacia Thorne y él comprendió al señor Thorne. Kenji, el asistente más joven, estaba visiblemente conmocionado, tratando de hacerse lo más pequeño posible en la esquina. La ira de Thorne pareció disminuir ligeramente y ser reemplazada por un pragmatismo cansado. Sarah, necesito que hagas 2 cosas por mí. Primero, encuentre algo, cualquier cosa en este avión que la señorita Washington pueda comer. Revisa los manifiestos de primera clase, las comidas de la tripulación, lo que tengas. Descubra los detalles de su alergia y haga que funcione. En segundo lugar, quiero que la muevas discretamente a nuestro mejor asiento disponible en primera clase. Dile que es una disculpa personal de la aerolínea. Por supuesto, señor, enseguida. Luego, Thorne se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a la tripulación a cargo de las consecuencias. Regresó a su fila, recogió su gastado libro de bolsillo y su mochila y caminó hacia la parte delantera del avión. Los demás pasajeros observaron su progreso, murmurando entre ellos. Todos habían presenciado el enfrentamiento y Brenda marchó a la galera. Ahora, al ver al hombre del autobús moverse con tanta autoridad, supieron que algo importante acababa de suceder. Harrison Thorne se acercó al asiento 24B. Amara seguía mirando hacia adelante, con una postura rígida. Ella levantó la vista cuando él se detuvo junto a su asiento. Ella lo reconoció como el hombre del otro lado del pasillo. «¿La señorita Amara Washington?», preguntó, con una voz ahora suave, un marcado contraste con la furia gélida que había desatado en la cocina. Amara asintió, cautelosa. «Mi nombre es Harrison Thorne. Soy el director ejecutivo de Adesia Airlines». Los ojos de Amara se abrieron ligeramente. Ella lo miró de arriba abajo. La barba desaliñada, la camiseta descolorida. Este era el director ejecutivo. Parecía imposible. «Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que acaba de experimentar», continuó Thorne, agachándose ligeramente para estar a su altura, ignorando la incomodidad de la posición en el estrecho pasillo. «Lo que ocurrió fue inaceptable. No fue un reflejo de nuestras políticas, nuestros valores o nuestros estándares. Fue un fracaso de nuestra parte y lo siento profundamente». Su disculpa fue directa, personal e inequívoca. No estaba poniendo excusas. Estaba asumiendo la responsabilidad. Amara sintió una grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de sus emociones. La azafata, Brenda, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, ha sido despedida de su puesto en esta aerolínea. Con efecto inmediato. Amara se quedó atónita. Despedida. Así como así. La velocidad y la magnitud de la consecuencia fueron vertiginosas. Hoy volaba en clase turista para observar a mi tripulación. Thorne explicó, anticipándose a su pregunta no formulada. Vi toda la interacción. Vi su paciencia y vi su agresividad. No hay lugar para ese comportamiento en Adesia Airlines. Justo entonces, Sarah llegó con una expresión cálida y de disculpa. «Señorita Washington, soy Sarah, la azafata principal. Tenemos el asiento 2 preparado para usted en primera clase, si me sigue. Y lo he confirmado con el manifiesto de nuestra cabina de vuelo. Tenemos una tabla de frutas y quesos orgánicos sellada que no contiene ninguno de los conservantes a los que eres alérgico. He comprobado la lista de ingredientes yo mismo.
Amara se sintió abrumada. El latigazo de emociones, de la humillación a la reivindicación, fue intenso. Miró a Thorne, luego a Sara. Todavía estaba procesando el hecho de que su silencioso torturador había sido despedido por el hombre modesto de la camiseta de la banda. No tienes que hacerlo, dijo Amara en voz baja, casi un susurro. Está bien. No, no está bien, insistió Thorne con suavidad. Pero vamos a intentar arreglarlo. Por favor, permítenos. Lentamente, Amara asintió. Recogió su libro de texto y se puso de pie. Al salir al pasillo, miró hacia atrás, a la parte trasera del avión. Pudo ver a Brenda atada a un asiento plegable, con la mirada perdida en el suelo. No había triunfo en la vista, solo una profunda sensación de tristeza por el desperdicio innecesario de todo aquello. Sara la condujo a través de la cortina hacia la serena y espaciosa cabina de primera. Los asientos eran como cápsulas privadas. La iluminación era más suave y el aire se sentía diferente. Al acomodarse en el lujoso cuero del asiento 2A, sintió como si entrara en otro mundo. Unos minutos después de que Sara le trajera la bandeja de fruta fresca, quesos artesanales y un vaso de agua con gas, Harrison Thorne, ya con su mochila guardada, se sentó frente a ella. ¿Le importa si me uno a usted un momento?, preguntó. Le he enviado mis disculpas al pasajero que reservó aquí. Creo que quedaron contentos con el acuerdo. Amara esbozó una leve sonrisa. Es tu avión, dijo con una risita cálida y sincera. Técnicamente, está arrendado a Boeing, pero entiendo lo que dices. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Miré tu tarjeta de embarque antes. Amar Washington, vas a hacer una pasantía en astronomía. No. Amaro se sorprendió de haberlo recordado. Sí, lo soy. Ingeniería aeroespacial. Sí, sistemas de propulsión. Los ojos de Thorne se iluminaron con interés genuino. No es broma. Mi licenciatura es en ingeniería aeronáutica. Empecé en un túnel de viento en McDonnell Douglas antes de dedicarme al aspecto comercial de las cosas. Astra está haciendo un trabajo increíble con la tecnología estatorreactor. El equipo de la doctora Petrova. De repente, la conversación cambió. Ya no eran un director ejecutivo ni un pasajero afligido. Eran dos ingenieros, dos personas que amaban la ciencia del vuelo. Durante la siguiente hora hablaron. Amara, inicialmente indecisa, comenzó a abrirse. Su pasión por el tema eclipsó el trauma del incidente anterior. Habló sobre su proyecto sobre mezclas de combustibles y sobre sus teorías para reducir las firmas de explosión sónica. Thorne escuchó atentamente, haciendo preguntas agudas y perspicaces. Ya no era solo el director ejecutivo. Fue un mentor, un par. Quedó profundamente impresionado. Esta joven no solo era inteligente. Ella era brillante. Ella tenía una resiliencia y un núcleo de acero que él admiraba inmensamente. La idea de que su espíritu fuera aplastado por la mezquina tiranía de un empleado agotado lo hizo enojar nuevamente. Cuando la costa de California apareció por la ventana, un mosaico de colinas marrones y paisajes urbanos en expansión. Thorne tomó una decisión. Amara, dijo, y su tono volvió a ser el de un director ejecutivo. Lo que pasó hoy fue un fallo de nuestro sistema. Y cuando el mío falla, tengo la responsabilidad de arreglarlo. También creo que el universo a veces nos presenta oportunidades de las maneras más extrañas. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Soy el director ejecutivo de esta aerolínea, pero también formo parte del Consejo Asesor de la Alianza Aeroespacial de Norteamérica. Esto me pone en contacto con, bueno, todos, incluido el director ejecutivo de Astronomics, un hombre con el que juego al golf 2 veces al año. La miró directamente. Una pasantía es un gran comienzo, pero una mente como la tuya no debería ser solo una pasante. Voy a hacer una llamada. Voy a contarle a mi amiga que una de las jóvenes ingenieras más prometedoras que he conocido acaba de ser acosada en uno de mis vuelos, y me siento personalmente responsable de compensarla.
Voy a sugerir que tu pasantía se redefina como mentoría de proyectos especiales del director ejecutivo. Seguirás trabajando con el equipo de prueba, pero también tendrás un salario mensual. A solas con su jefe de I+D estarás en las reuniones que los becarios no pueden ver. Amara lo miró sin palabras. Esto era más que una disculpa. Esto le cambió la vida. No puedo pedirte que hagas eso. Finalmente logró decir que no me lo estás pidiendo. Respondió Thorne con una sonrisa. Insisto. Digamos que es una bonificación por firmar. Porque Amara, después de que termines tu carrera, me gustaría que consideraras que tu primera oferta de trabajo fuera de Hades y Airlines. Necesito más gente como tú. Todos la necesitamos. Mientras el avión iniciaba su descenso final hacia el aeropuerto de Los Ángeles, Amara miró por la ventana, mientras el mundo se precipitaba a su encuentro. Unas horas antes, se había sentido pequeña e impotente. Ahora, el futuro que antes parecía brillante brillaba con una intensidad que nunca había imaginado. El karma del vuelo 815 no se trataba solo de un castigo. Se trataba de un profundo e inesperado reequilibrio de la balanza. Para Brenda Walls, el descenso a Los Ángeles fue un viaje a un infierno personal. Atada al asiento plegable de la tripulación, era un fantasma en su propio vuelo. Los demás auxiliares de vuelo, sus colegas de años, se movían a su alrededor con una evitación dolorosa y practicada. Podía sentir su compasión y su miedo. Se había convertido en una historia con moraleja en tiempo real. Su mente era un torbellino de negación y rabia. Despedida por un hombre con una camiseta sucia. Era surrealista. Durante 22 años, había seguido las reglas. Había sido puntual, eficiente y profesional. Un error, un pasajero difícil que se negaba a seguir las reglas, y toda su vida se incineró. No era justo. Ella era la víctima, se dijo a sí misma. Una víctima de un sistema que no apreciaba a sus leales soldados. Cuando las ruedas del Boeing 777 aterrizaron en la pista del aeropuerto de Los Ángeles con un suave chirrido, una profunda determinación se apoderó de ella. Este era su último aterrizaje como auxiliar de vuelo. Tal como Thorne había prometido, dos figuras esperaban en la pasarela mientras los pasajeros. Desembarcó. Una mujer de aspecto severo con un elegante traje de negocios, la jefa de recursos humanos de la costa oeste y un corpulento agente de seguridad del aeropuerto. No estaban allí por Amara. Estaban allí por ella. Brenda Walls, preguntó la de recursos humanos, aunque no era una pregunta. Brenda asintió, aturdida. La escoltaron no por la terminal, sino por los anónimos y estériles pasillos de las áreas de personal del aeropuerto. En una pequeña oficina sin ventanas, la realidad de su situación se expuso en fríos términos corporativos. Despido por falta grave, violación del código de conducta, abuso de un pasajero. Recibirá un último cheque por las horas trabajadas, dijo la de recursos humanos, deslizando un sobregrueso sobre la mesa. Su seguro médico vencerá a fin de mes. Sus privilegios de vuelo quedan revocados, con efecto inmediato. Enviaremos el contenido de su casillero a su domicilio. Brenda intentó discutir. Era mi palabra contra la suya. Ella rompió las reglas primero. La de recursos humanos levantó una mano. Brenda, no era solo su palabra. El director ejecutivo fue testigo presencial. Y eso no es todo. Giró su portátil. En la pantalla había un video ligeramente tembloroso, grabado con un smartphone. Era ella de pie junto a Amara. Su voz, aguda y condescendiente, era perfectamente clara. El olor molesta a los demás pasajeros. El video continuaba, capturando el momento en que arrebataba la bolsa y se marchaba. La pasajera que lo grabó lo había subido a TikTok con un simple subtítulo. Azafata de Hades y Airlines acosa a una joven y tira su comida en Hades y Airlines. ¿Es esta su política? El video ya tenía 500.000 visualizaciones y subía rápidamente. Está en todas partes, Brenda, dijo la de recursos humanos, con voz firme y sin crueldad. Twitter,
Instagram es el tema número 1 en tendencia con el hashtag #AdesiNightmare. La empresa ya está en plena gestión de crisis. Brenda se miró la cara en la pantalla, convertida en una máscara de cruel autoridad. No lo reconoció. Persona, o mejor dicho, no quería. El duro karma apenas comenzaba. En los días siguientes, su mundo se desmoronó por completo. El despido fue solo la primera ficha de dominó. El video viral fue la segunda. Su nombre, aunque censurado en algunos reportajes, fue rápidamente descubierto por detectives de Internet. Su foto estaba por todas partes. La etiquetaron como Karen de cabina, un símbolo mundial de la tiranía mezquina. Intentó defenderse. Contrató a un abogado y amenazó con demandarlo por despido injustificado. El departamento legal de Hades Airlines respondió con una carta simple y brutal. No solo contaban con el testimonio de su propio director ejecutivo, sino que al revisar su expediente, encontraron un patrón. En los últimos 5 años, se habían presentado 7 quejas informales contra ella por parte de pasajeros, todas citando su tono condescendiente y la aplicación agresiva de normas menores. 3 de esas quejas eran de pasajeros de color. Por sí solas, eran pequeñas señales de alerta, pero vistas a través del lente del video viral, formaban una imagen condenatoria de prejuicio y acoso selectivo. Su demanda fue un acierto. Llegada. Intentó buscar otro trabajo. Postuló a todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, pero la industria es pequeña. En cuanto los responsables de contratación vieron el nombre de Brenda Walls, lo supieron. Algunos fueron amables. El puesto ya está cubierto. Otros fueron más directos. No creemos que encajes con la cultura de nuestra empresa en este momento. El video viral fue una mancha indeleble en su currículum. Era intocable. Su vida en su tranquilo barrio suburbano se convirtió en una prisión. Los vecinos que antes la saludaban ahora entraban corriendo al verla. Su hijo regresó a casa de la escuela devastado tras ser objeto de burlas por parte de sus compañeros que habían visto el video. Su esposo, inicialmente comprensivo, se distanció bajo la presión de la vergüenza pública y la disminución de sus finanzas. El duro karma no fue un rayo. Fue una avalancha lenta y aplastante. Cada puerta que empujó, cada camino que intentó tomar, fue bloqueado por el fantasma de sus acciones en el vuelo 815. Los 5 minutos en los que había ejercido su poder con tanta crueldad habían resultado en una cadena perpetua de impotencia. Le había quitado la comida a una joven. A cambio, el mundo había echado a perder toda su carrera. Mientras el mundo de Brenda se derrumbaba en una singularidad de vergüenza y arrepentimiento, Amaras experimentaba una forma de nucleosíntesis estelar explosiva, creando nuevas y brillantes posibilidades a partir de una intensa presión y calor. Pero esta creación no carecía de su propia gravedad, su propio coste psicológico. Entró en el vestíbulo cristalino de Astronomics el lunes siguiente con un título que la hacía parecer a la vez una corona y la aprendiz de un proyecto especial del director ejecutivo de una marca. El nombre la precedía, susurrado en los pasillos, creando un aura de misticismo. Pero para Amara, era como un asterisco junto a su nombre, una nota a pie de página que explicaba que no era como las demás becarias. Estaba allí por una anomalía, un espectáculo. Los primeros días fueron una extraña dualidad. En la superficie, era todo lo que había soñado. El aroma a ozono y metal caliente de los talleres, las brillantes conversaciones en voz baja sobre velocidades hipersónicas, la visión de una pieza de motor prototipo siendo fresada. Un solo bloque de titanio. Era el paraíso para una mente ingeniera. La doctora Petrova la recibió con calidez profesional y la presentó a un equipo que la trató con cauteloso respeto. Sin embargo, en el fondo, una fría corriente del síndrome del impostor corría profundamente. Cuando hablaba en las reuniones, una voz en su cabeza susurraba: «Solo escuchan por torne. Solo están siendo amables con la chica del avión». Sentía el peso de la historia, un bagaje invisible que llevaba a todas las habitaciones.
El incidente le había dado esta increíble oportunidad, pero también la había contaminado con la sugerencia de que no se la había ganado del todo. La humillación en el vuelo 815 era una deuda y este impulso profesional era el pago. La dejaba con una sensación de desequilibrio constante. Este conflicto interno la impulsaba a trabajar con una intensidad feroz, casi punitiva. Era la primera en llegar, la última en irse. Revisaba cada cálculo 3 veces, leía cada investigación 2 veces y se preparaba para las reuniones como si estuviera defendiendo una tesis doctoral. Estaba decidida a borrar el asterisco de su nombre con el puro poder abrasivo de su propio mérito. Una noche, durante una llamada con su abuela, la tensión se hizo evidente. «Niña, pareces cansada». «¿Estás comiendo?», preguntó Nana Rose, con su voz cálida como un ancla a través de miles de kilómetros. «Estoy bien, Nana. Solo estoy ocupada». «Estás más que ocupada», percibió su abuela. «Suena como si estuvieras huyendo de algo. ¿Qué pasa?». Amara finalmente soltó la voz. «Siento que no merezco estar aquí, Nana. Pasó algo increíble, pero ocurrió por algo terrible. Sigo esperando que alguien descubra que soy un fraude. Que solo estoy aquí porque un director ejecutivo sintió lástima por mí». Nana Rose guardó silencio un momento y luego dijo con profunda seguridad: «Escúchame, Amara Washington. La gracia es algo complicado. A veces te encuentra en medio de una tormenta. Ese hombre, el señor Thorne, no vio una víctima por la que sentir lástima. Él vio tu espíritu. Él vio a la nieta que crié. No lloraste. No gritaste, te aferraste a tu dignidad cuando esa mujer intentó robártela. Él no te dio esa oportunidad como una limosna. Él invirtió en tu fuerza. Tu único trabajo ahora es demostrarle que tiene razón. El trabajo que hacen tus manos y tu mente, esa es tu verdad. Aférrate a eso». Las palabras de su abuela se convirtieron en su nueva ancla. La obra es la verdad. Un mes después de iniciar su programa, Harrison Thorne la llamó, no a su asistente, sino a él, directamente a su celular. «Amara, ¿cómo te vas adaptando?». «Estoy aprendiendo mucho, señor Thorne. Es increíble». «Bien. Escucha, te llamo por una razón. Aquí estamos convirtiendo lo que pasó en un momento de enseñanza. Estamos lanzando un nuevo programa de capacitación a nivel de empresa para nuestro personal. La llamamos la iniciativa Amara Washington». El corazón de Amara se hundió. Ella no quería que su nombre apareciera en un módulo de capacitación corporativa. Ella no quería ser el ejemplo del error de otra persona. Como si leyera su mente, Thorne continuó: «Sé cómo suena eso, pero no quiero que sea un video estéril de RRHH. Quería tener integridad y para eso necesito tu perspectiva. ¿Cuál debería ser la lección? Si estuvieras enseñando esa clase, ¿qué dirías?». Este fue un momento crucial. Él no solo le estaba informando. Él la estaba empoderando. Le estaba dando autonomía en su propia narrativa. Amara pensó por un momento, recordando el dolor de las palabras de Brenda, la fría finalidad del cubo de basura. «Yo diría que empezó lentamente. Que no es cuestión de reglas. Se trata de dignidad. Que el espacio entre una regla y una persona es donde vive la humanidad. Y que un uniforme no es una armadura que te da poder sobre las personas. Es un símbolo de responsabilidad hacia las personas. La lección no debería ser no tirar la comida de un pasajero. Siempre debe encontrarse una manera de preservar la dignidad de una persona». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Exactamente», dijo finalmente Thorne, con la voz cargada de emoción. «Eso es lo que todos necesitan oír. Gracias, Amara». Esa conversación cambió algo profundo en ella. Al ayudar a enmarcar la lección, pasó de ser el sujeto de la historia a uno de sus autores. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después. Se le encomendó analizar simulaciones termodinámicas para una nueva aleación experimental para álabes de turbinas de motores. Durante semanas, vivió entre los datos,
los números y los mapas de calor que giraban en sus sueños. Y entonces lo vio. No se trataba de un error evidente, sino de una sutil anomalía fantasmal en los datos. Una desviación fraccionaria en la tasa de enfriamiento bajo un escenario específico de alto estrés. La simulación lo había considerado insignificante, pero Amara, impulsada por las palabras de su abuela y su propio impulso incansable, siguió el hilo. Ella ejecutó los números una y otra vez sin el protocolo de redondeo. El resultado fue un terrible fracaso en cascada. La pequeña anomalía en condiciones reales sostenidas podría provocar una fatiga catastrófica de la pala. Sintió una sacudida de adrenalina pura. Esto fue todo. No es una opinión ni una teoría. Un hecho. Su hecho. Solicitó una reunión con la doctora Petrova y el doctor Cole, el brusco jefe de I+D en la sala de conferencias estéril, con el corazón martilleándole las costillas, expuso sus hallazgos. No mencionó ni al CEO ni el vuelo. Ella era simplemente una ingeniera presentando su trabajo. Cuando terminó, la habitación quedó en completo silencio. El doctor Cole, un hombre que rara vez mostraba emociones, se acercó a la pantalla y miró fijamente la diapositiva final. Trazó con el dedo la curva de la falla en cascada. No se dirigió a la doctora Petrova, sino a Amara. ¿Cuántas veces tuviste que ejecutar esto para encontrarlo? Él preguntó. 37, respondió ella con voz firme. Él la miró fijamente, y por primera vez, ella vio una mirada de profundo respeto en sus ojos, una mirada que no tenía nada que ver con Harrison Thorne. 37, repitió en voz baja. Luego miró a la doctora Petrova. Esto nos acaba de ahorrar 2 años de investigación, y como mínimo, $100 millones. En ese instante, el asterisco junto a su nombre se desvaneció. El fantasma del síndrome del impostor se disolvió. La validación no eran los elogios. Era la certeza serena y sólida que se le asentaba en lo más profundo. El trabajo es la verdad. No solo le había dado la razón a Thorne. Le había dado la razón a Nana Rose. Se había demostrado a sí misma. 1 año después del vuelo, cuando llegó la carta de oferta oficial de Astronomics, lo sintió como algo inevitable, una ley natural del universo. El puesto, el salario, el prestigio, no eran regalos. Eran consecuencias. Las consecuencias de su mente, su resiliencia, su trabajo. Esa noche, cuando llegó la tarjeta de Harrison Thorne, leyó sus palabras. La peor turbulencia te lleva a los destinos más hermosos y a comprender su verdad más profunda. La turbulencia no era solo la pelea con Brenda Walls. Era la tormenta dentro de su propia mente. La lucha por reconciliar la vergüenza del incidente con la brillantez de la oportunidad. No solo había sobrevivido al vuelo. Había aprendido a navegar a través de la tormenta, emergiendo no solo ilesa, sino más fuerte a un cielo que finalmente era suyo. Al final, esta no era solo la historia de una azafata despedida. Se trataba del increíble poder de la gracia bajo presión. Amara Washington podría haber gritado. Podría haber llorado. Podría haber publicado su propio video de enojo. En cambio, enfrentó la agresión con una calma y una dignidad que brillaron más que cualquier acto de crueldad. Y el universo, en la forma de un director ejecutivo con una camiseta desteñida, lo notó. Es un poderoso recordatorio de que nuestras acciones, grandes y pequeñas, crean ondas que ni siquiera podemos predecir. La decisión de Brenda la llevó a la ruina, mientras que la serenidad de Amara la condujo a un futuro más allá de sus sueños. El karma no siempre es instantáneo ni estridente, pero siempre lleva la cuenta. Esta historia demuestra que la mejor respuesta a quienes intentan menospreciarte es ascender tan alto que ya no puedan alcanzarte. ¿Qué te pareció este increíble giro de los acontecimientos? ¿Has presenciado alguna vez un momento de karma instantáneo? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con quien necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para ver más historias inolvidables de justicia y resiliencia.
Gracias por verla.